Dos menos cuarto de la tarde, y vamos a hacer un dúplex con nuestro querido espacio de Bohemio y Soñador. Esto va para los hinchas de Wander, que ya lo saben, y te cuento a vos, oyente de FM Ciudadela, que tenemos un espacio, otra de nuestras trincheras, el espacio Bohemio. Bohemio y Soñador nos podés buscar, por supuesto, en el canal de YouTube. Es un programa que nosotros dedicamos para comentar todos los aconteceres que hacen al Montevideo Wanderers Fútbol Club, sobre todo en esta época donde, más allá de la fiebre mundialista, sabemos que los medios de comunicación deportivos tienen un porcentaje de atención a los cuadros, como yo les llamo, los mal llamados grandes, para pelearlos un poco a los equipos tradicionales, ¿eh? A los favorecidos. Yo me gusta muchísimo porque mis amigos, que tengo como vos, amigos de Nacional, amigos de Peñarol, me pelean, se enojan, me dicen cuadro chico, todas las cuestiones que ellos siempre dicen. Y ayer pusieron el grito en el cielo porque a la selección argentina no le cobraban fulls en contra, no le sacaban tarjetas amarillas, toda esa cuestión de el gol que anularon, lo llevaron de la mano. Eso es lo que dicen. Indignados. Primero, ¿qué les importa de la selección argentina? No jugó contra Uruguay. Pero bueno, entiendo también que como futboleros, por ejemplo, el último gol de Argentina debió ser al menos revisado por la misma cuestión con la cual eliminaron uno de los goles de Egipto. Bueno, y yo lo que les digo es que esa situación es la que aquí en el Uruguay, desde épocas inmemoriales, hacen con los equipos llamados Nacional y Peñarol. Todo lo que vieron es lo que acá sucede desde siempre, sumándole alguna cosa. Por ejemplo, si usted es una institución de las que no son ni Nacional ni Peñarol, la fecha anterior con los equipos tradicionales le echan al mejor, le sacan la quinta amarilla a alguno, siempre pasa algo. O le ponen el partido con un día menos para la recuperación. Es así. Se enojan, dicen que no. Es así históricamente. Diga que desde que Tenfield irrumpió en el fútbol uruguayo y donde desde la pandemia más que nada, que fue cuando empezaron a pasar todos los partidos, antes pasaban solamente algunos partidos, los de Nacional y Peñarol, y ponerle alguno otro, qué sé yo. Antes, cuando nosotros éramos inocentes, jóvenes, jovenzuelos que íbamos a las canchas del Uruguay, pasaban cosas realmente imposibles de describir y que nadie se enteraba porque lo único que veías era en el Polideportivo, en Canal 12, el resumen de los goles y algún minuto totalmente al azar, porque muchas veces tenían solamente uno o dos equipos, uno o dos cámaras, estoy hablando de equipos para la grabación de partidos, y hacían todos los partidos. Todo el tipo te iba, qué sé yo, a la cancha de Wander, grababa 5 minutos, iba para la Defensor, grababa 6, iba al Saroli, grababa 5 minutos, iba al Belvedere, hacía toda la zona. Era así, entonces en el polideportivo veías, salía Gallardo, el finado Gallardo, yo conocía al padre, lo conocí, también falleció, César L. Gallardo, el autor de la frase "los goles no se merecen, se hacen". Alcancé a verlo siendo yo un niño en algún programa de televisión, un hombre ya entrado en años, y su hijo que tuvimos la suerte de compartir hace mucho tiempo, perdón, en emisora Alfa, un programa que se llamaba Círculo de los Deportes. Yo era el productor del programa que venía después, que se llamaba Esta Tarde. eh, y antes del programa, que se llamaba Esta Tarde, no miento, estoy mintiendo, llega un momento. Después del Círculo de los Deportes venía Fernando Torrado con Color Café, programón, de los mejores programas de música brasileña. Y después veníamos nosotros con Esta Tarde. Y yo llegaba temprano y veía ese Círculo de los Deportes donde había un joven Sergio Gorsi, donde estaba Gallardo, que era el periodista del Polideportivo, donde estaba Héctor Cabot y muchísima gente, periodistas jóvenes también. Era un programa, bueno, un formato donde había 5 o 6 personas discutiendo de fútbol, un formato que se ha repetido desde épocas inmemorables. Inmemorables, no, inmemoriales. Lo cierto es que en esa época pasaban cosas totalmente increíbles en los partidos del fútbol
de los equipos menores y nadie se enteraba, solamente los que íbamos a la cancha. Por eso las canchas estaban llenas de gente, cosa que después no, porque a la procesión que hay que hacer para sacar las entradas se le suma que mucha gente prefiere verlo y nosotros también, muchas veces, no a nuestro cuadro, no a Wanderers, sino muchas veces te quedas en tu casa. Antes comías un asado con tu familia, con tu cuñado, con los amigos. Che, ¿quién juega acá en el Capurro? Mirá, juega Fénix, Huracán Buceo. Vamos, dale, vamos. Y vas a sacar la entrada y vas a ver el fútbol. Eso es imposible porque hay que sacarla con anticipación y muchísimas cosas. En ese fútbol uruguayo, en ese Wander tan amado, que nosotros como chiquilines comenzamos a querer gracias a la influencia de mi querido padre que nos metió en esta cuestión de ser bohemio, había un jugador del cual nosotros éramos fanáticos. Había unos cuantos jugadores, ¿verdad? Había unos cuantos jugadores. Por ejemplo, y siempre lo nombro, Miguel Ángel Ortiz, un golero totalmente, un muy buen golero, primero que nada, pero muy extravagante para la época en su forma de vestir. Antes que el Loco Gatti, que era otro golero extravagante para la época, por el pelo, por esto, por lo otro, Miguel Ángel Ortiz tenía el pelo teñido de rubio, teñido, pero imagínate, en aquella época, agua oxigenada. El pelo hasta la cintura tenía. Y cuando se lo cortaba lo tenía hasta los hombros. Usaba, en vez de usar un short deportivo, usaba vaqueros cortados, usaba camiseta con flores y salía jugando hasta la mitad de la cancha, siendo realmente una bomba para la época. Realmente Miguel Ángel Ortiz, increíble, increíble. Después lo vimos mucho tiempo después en el bar de Vida, allí debajo del viaducto. Estuvimos conversando con él, porque para nosotros, imagínense ustedes y aquellos que están viendo este programa, que vivieron esa infancia con figuritas donde estaban los jugadores del fútbol uruguayo, esa infancia donde salían, jugábamos a las chapitas, jugábamos a la rimadita, con chapitas que tenían los jugadores de fútbol, las banderas de nuestros equipos, una época formidable. Y además, uno de nuestros héroes que era, y a quien le dedicamos esto, Juan Francisco Muletaler. Juan Francisco Muletaler era un jugador mágico, era maradoniano. Hoy cuando hablamos de Messi, hoy cuando hablamos de esa gente que es capaz de sacar su nombre de encima, en un fútbol donde había gambeteadores, Juan Francisco Muletaler era un mago con la pelota. En canchas que no tenían nada que ver con las canchas donde se juega ahora, con una pelota que no tiene nada que ver, no tenía nada que ver, eran esas pelotas cubilla que pesaban 5 kilos. El otro día reflexionábamos con unos amigos futboleros también, el gol que recibe Uruguay con una barrera que se abre, y yo decía, si les pegaban con la cubilla aquella, la cubilla número 5 mojada, que no se ponían en la barrera directamente. En ese fútbol donde se masacraban a patadas, donde había gente que hacía del full una manera de ser en el fútbol, Juan Francisco Muletaler, un hombre mágico con el esférico, que además también tenía un look muy particular, tenía un Africa look, como Cucurella. ¿Vieron a Cucurella? Bueno, Juan Francisco Muletaler usaba ese pelo gigante, era como un cantante de soul norteamericano. Daba gusto verlo jugar, daba gusto ver a Wander en el estadio y que esta gente agarrara la pelota y bailara a los equipos tradicionales y que tenían todo a favor. Juan Francisco Muletaler fue un jugador realmente impresionante, y aquellos que peinan canas saben de lo que estoy hablando. Es lo que uno llama a veces el privilegio de los años. Muchos gurises que no lo han visto jugar por una cuestión generacional y porque hay muy pocos videos de esa época. Bueno, Juan Francisco Muletaler está pasando un momento de salud complicado. Juan Francisco Muletaler está por una enfermedad, una cruel enfermedad, como decían las crónicas antiguas de los cronistas sociales en los diarios, en la época del País, en la época del Día, del Mundo Color, de La Mañana y el Diario. Y nosotros tenemos mucha tristeza por esa situación.
Y le mandamos desde Bohemio y Soñador y desde Fuera de Ambiente un abrazo muy grande a toda su familia, a todos sus amigos y a toda la parcialidad wanderista, la que ya tiene sus años, la que ha visto jugar a este crack, no solamente de Montevideo Wanderers, sino del fútbol uruguayo, y que, bueno, haber sido héroe, haber sido jugador de fútbol, no te exime de que te pueda pasar lo mismo que a todos los mortales. Nosotros lo sabemos, cuánta gente debe estar en este momento pasando momentos difíciles, valga la redundancia. Pero nosotros, a ese superhéroe sin capa, a ese hombre que admiramos, que amamos a través del fútbol, aquel hombre que veíamos sentados en las viejas tribunas del fútbol uruguayo, hoy tan bastardeado y para nosotros por siempre glorioso, a Juan Francisco Mühletaler, le enviamos un abrazo muy grande, y a su familia y a sus amigos y a toda la gente de Wanderers. Seguimos hasta las 3 de la tarde, Fuera de Ambiente. Fuera de Ambiente. Un tiempo para vos, para encontrarte.